Bueno, ahora sí vamos a arrancar viendo la función plot, que es la función de alto nivel, la función gráfica de alto nivel de R, más general, digamos, ¿no? Porque nos permite graficar puntos en el espacio, ¿sí? Y la condición es que le demos simplemente las coordenadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la forma más adecuada de realizar un gráfico de dispersión, es decir, de una variable dependiente en función de una variable independiente ubicada en el eje X. Pero también en realidad nos permitiría graficar cualquier cosa que tenga básicamente dos coordenadas en el espacio. Por lo tanto, es la función, digamos, de alto nivel más general por excelencia de R. Nosotros, por supuesto, lo vamos a utilizar para graficar datos numéricos, pero tengan en cuenta que en realidad tiene muchos otros usos, y de hecho en el transcurso del video vamos a ver algún detalle que les va a mostrar cómo con plot se pueden obtener otros tipos de gráficos que no son necesariamente diagramas de dispersión. Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo es valiéndonos de las ayudas de R para ir rápidamente viendo de qué se tratan las funciones, digamos cuáles son sus argumentos, y las vamos a ir utilizando de una manera resumida, ¿no? Cambiando argumentos principales y no viéndolas demasiado en detalle, porque la idea es brindarle herramientas básicas y que luego ustedes exploren, ¿verdad? Indaguen, cuestionen y prueben sus propias ideas. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata la función plot. Fíjense, función plot del paquete graphics. Bien, dice una función genérica para plotear objetos en R. Vean, no dice para graficar diagramas de dispersión, sino algo mucho más general. Bueno, dice para más detalles acerca de los parámetros gráficos, ver la función par. Y esta función la vamos a ver en un ratito, que es sumamente importante. ¿Cómo se usa plot? Fíjense qué simple es: plot, paréntesis, xy y otros argumentos. Esos otros argumentos son los que vamos a ver luego a través de la función par. X son las coordenadas de los puntos en el plot, dice, de las coordenadas de X, ¿verdad? Y y lo mismo, en las coordenadas de los puntos en el plot, digamos, pero tienen diferentes formas de ser seteadas. Entonces, pasando al limpio, X son las coordenadas sobre el eje de abscisas, y y son las coordenadas sobre el eje de ordenadas. Y acá nos da un parámetro más que no está incluido entre estos, perdón, aquí, digamos, ¿no? en el uso de la función. Pero fíjense qué importante que es, porque nos permite setear de entrada qué tipo de gráfico queremos tener de primera mano, ¿sí? ¿Cuál es nuestro primer borrador o nuestra primera mano de pintura? ¿Qué aspecto debería tener? Si ponemos P, es un gráfico de puntos, que es el tipo por default. Si ponemos type L, nos va a graficar líneas, mientras que si ponemos type B, nos va a graficar puntos y líneas. Y después tiene otras más que los podemos ir o los pueden ir ustedes probando. Ahora vamos a probar un par para que ustedes vean cuál es la diferencia. Y si ponen type N igual a N, no hay ningún gráfico, es decir, lo único que les va a graficar va a ser el cuadro, pero no va a haber puntos.
Después tiene otros argumentos, como es el main, que es un título para el plot, sub es un subtítulo, y después tiene dos argumentos para ponerle títulos a los ejes: xlab para el eje X e ilab para el eje Y. Bueno, con esos pequeños detalles ya podemos ir arrancando y empezar a ver qué aspecto tienen nuestros datos. Entonces vamos a ver las tres maneras que tenemos de construir un plot, de indicar los datos y construir un plot. Entonces, la primera es plot, ¿sí? E indicamos x igual, y bueno, en este caso vamos a graficar, por ejemplo, la población en 2010, en función de la superficie, como para hacer un gráfico, un primer gráfico ilustrativo, ¿no? Y bueno, viendo si nos va a permitir ver si el tamaño de la población, digamos, tiene que ver o guarda relación con la superficie del departamento, que ya se imaginarán que seguramente no. Y lo que vamos a hacer, vamos a graficar así, vamos a graficar incluyendo total país y Chubut para ver después cómo podemos ir eliminando filas. Entonces vamos a poner en el eje X, dijimos datos superficie, ¿sí? Coma, y en el Y vamos a poner datos población punto 2010. ¿Ok? Vamos por ahora a correr esto. Un detalle, recuerden que las funciones de primer nivel como plot, lo que hacen es abren un dispositivo gráfico a la vez que le agregan el gráfico que estamos construyendo, ¿sí? Una función de segundo nivel no puede ejecutarse si no hay una función de primer nivel ejecutada antes. ¿Por qué? Porque las funciones de segundo nivel no nos van a abrir ninguna ventana gráfica. Después lo vamos a ilustrar. Entonces, hagamos un plot de primera mano, entonces lo tiramos a la consola y acá tenemos lo que le pedimos básicamente, ¿no? Que nos grafique la población de 2010 contra la superficie. Pero claro, el total país es 40 millones o cerca de 40 millones, entonces las escalas, ¿sí? Con respecto a la provincia de Chubut y a los departamentos, la magnitud, digamos, es muy superior. Por lo tanto, nos queda un plot en el que básicamente no podemos ver nada, obviamente, ¿no? Entonces, de todas formas, fíjense que ya el plot, ¿qué es lo que hizo plot? Nos abrió la ventana gráfica, el dispositivo, y nos graficó un primer borrador, digamos, que tiene un cuadro en el cual adentro están contenidos los datos, ¿sí? Nos da una escala, digamos, armada por el propio R, según algún algoritmo. Y como títulos de los ejes nos pone los, digamos, los nombres de las variables y de dónde provienen, de qué data frame provienen, digamos, con las que construimos el plot. Población 2010 contra superficie. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a ver otras maneras de especificar los datos para que vean que nos dan resultados exactamente iguales, y después vamos a eliminar los datos de total país y de Chubut para graficar los departamentos y que empecemos a ver los puntos, digamos, y empezar a visualizar un poquito más lo que está pasando. Otra forma es, a ver, un detalle. Si
Si nosotros no le indicamos x igual e y igual, siempre el primer objeto o la primera variable va a ser x y la segunda variable va a ser y. Eso es importante a tener en cuenta. Ahora, nosotros al especificarle x e y, si quisiéramos cambiar el orden, podríamos poner el y primero. Podríamos poner y igual a x. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a... ¿Sí? Y vamos a borrar esto. Perdón. Invertimos, ¿sí? El orden de las coordenadas, pero nos da exactamente igual, superficie contra población. Ahora, si eliminamos el argumento, el nombre del argumento, miren lo que va a pasar. Nos quedó al revés, ¿sí? Nos quedó población ahora en el eje X. ¿Por qué? Y porque población está primero y superficie está después. Entonces, al no haberle indicado el nombre del argumento, considera que lo primero es X y lo segundo es Y. Un pequeño detalle. Bien, vamos ahora a ver otra forma de graficarlo. Otra forma de especificar los datos es en forma de función. Y esto es muy importante porque es la notación de funciones que usa R para todo paquete o toda función que tiene que ver con, digamos, la elaboración de modelos estadísticos, ¿sí? Cuando tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, ¿cómo se especifica? Se especifica en este formato. Y la viborita esta, que nunca sé cómo se llama, en función de X. Este es el formato general, ¿sí? Para especificarle cuál es Y y cuál es X. Entonces, en este caso vamos a especificarle entonces que Y es datos, pesos, y acá vamos a utilizar esto para 2010, viborita, contra datos, pesos, superficie. Cerramos paréntesis y vemos que nos da exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de especificarle a R cuáles son las variables que tienen que graficar y cuál está en función de cuál. Fíjense entonces que en este caso están invertidas, Y está primero y X está después, pero no están separadas por una coma, sino por este signo, ¿sí? Que indica que esta está en función de esta. Esta es la explicatoria y esta es la variable respuesta. Y otra manera es plot y utilizando directamente los nombres de las variables sin indicar de qué data frame vienen, pero eso lo podemos indicar después. Entonces ponemos, por ejemplo, X superficie directamente, ¿sí? Y población 2010, y le vamos a indicar en el argumento data que esas variables están en el objeto datos, ¿sí? En data le indicamos el objeto de donde extraer los datos. Tiramos al R. A ver qué pasó. Superficie datos.
no la encuentra. Ok, lo que está necesitando en este caso es que superficie esté esté, digamos, contenido en un objeto, ¿verdad? A ver, entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner superficie. Que sea datos, pesos, superficie. Y ahora lo corremos. Y población tampoco. Bueno, es evidentemente la forma en que no uso, ¿verdad? Bueno, evidentemente hay un error que no estoy viendo. La idea es que uno acá le especifica el data frame, de dónde provienen los datos. Lo vamos a dejar para más adelante para no perder el tiempo y no desaprovechar lo que hemos visto hasta ahora en el video. De todas formas, básicamente estas dos maneras, digamos, son las más utilizadas, y esta manera de expresarlo en forma de modelo es muy útil acostumbrarse a esta notación, porque se va a utilizar, la van a utilizar mucho, por ejemplo, cuando construyen modelos de regresión. Bueno, esta tercera forma por ahora la vamos a obviar. Entonces, la forma 1 sería entonces especificando coordenadas con nombres de argumentos, y acá sería especificar coordenadas con digamos con estilo de fórmula, se llama esto. Vamos a poner el acento. Muy bien, entonces por lo pronto tenemos entonces dos maneras de construir el plot, ¿verdad? Esta vamos a aclarar que era el plot invertido, ¿sí? Nos quedaba al revés. Bueno, bien, entonces lo que vamos a seguir utilizando esta notación ahora, y sobre este plot borrador vamos a ir trabajando, agregándole puntos nuevos, modificando los ejes y demás para lograr un producto adecuado. Entonces vamos para no borrar las líneas iniciales, vamos a ir digamos agregando líneas nuevas y en cada línea vamos a ir agregando argumentos o modificando algún detalle. Bueno, por lo pronto, perdón, el primer detalle era que si incluíamos la población del total país y de Chubut, obviamente se nos iba completamente de escala y no podíamos apreciar cuál era la variación de la población por departamento. Obviamente, dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿sí?, va a modificar o va a seleccionar, mejor dicho, va a filtrar sus datos de la manera que le conviene. Nosotros, para tener un gráfico con una serie de puntos razonable, vamos a trabajar con los departamentos. Así podemos ilustrar varias de las cosas que les queremos mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a eliminar, ¿sí?, no del data frame, sino de los objetos que estamos especificando como coordenadas, las filas de total país y de Chubut. Y eso ya lo sabemos hacer. Le vamos a sacar la fila 1 y la fila 2.
tanto a población como a superficie. Entonces ahí sacamos las dos filas, pero que incluya obviamente la columna. Y acá, perdón, esto no es necesario porque en realidad el objeto datos población 2010 es obviamente un vector, ¿sí? Un vector numérico. Si lo tiramos a la consola ven que es un vector numérico, simplemente porque es la columna. Entonces no es solamente le sacamos los dos primeros. Ahora bien, si le sacamos los dos primeros, ¿sí? Desaparecen esto que es total país y esto que es Chubut. Ok. Y con la superficie vamos a hacer lo mismo, porque obviamente para que el plot se pueda para que se pueda ejecutar, tiene que tanto la variable y como la variable x tienen que tener la misma longitud. Por lo tanto, a superficie también le vamos a sacar los dos primeros elementos. Vamos a ver qué pasa al filtrar de esta manera. Y ahora sí, lo que tenemos ahí entonces es un plot de población 2010, ¿sí? En función de la superficie del departamento, y entonces sería la población por departamento. Ok. Bien, entonces acá tenemos lo que denominábamos la primer mano de pintura, ¿sí? Un plot inicial, borrador, al que nosotros podemos ir trabajando, cambiándole los títulos de los ejes, agregando puntos o sacando, cambiándole los colorcitos, poniéndole leyendas, nombres, etc. Y eso es lo que vamos a ir haciendo de aquí en más para ir ilustrando cómo trabajan las funciones de segundo nivel. Pero ahora vamos a cambiarle los nombres, los títulos a los ejes, y vamos a ponerle un título principal al gráfico, pero lo vamos a hacer directamente desde la función plot. No voy a cerrar esta ventana para que ustedes vean cómo funciona el sistema de dispositivos gráficos en R. Recuerdan que yo les dije que si uno vuelve a correr la función plot cuando está una ventana gráfica abierta, reemplaza el contenido de esta ventana por el contenido nuevo, digamos, ¿no? Entonces vamos a demostrar eso y después vamos a ver cómo se puede hacer para que en lugar de reemplazar el contenido abra una nueva ventana, ¿sí? Y nos queden las dos abiertas, cada una con el contenido que les especificamos inicialmente. Esta ventana la podemos, como ven, minimizar, maximizar o cerrar. Bueno, nosotros no la queremos cerrar, la vamos a minimizar, así después la podemos volver a verificar. Entonces, vamos ahora a especificar, nombres de ejes, y título del gráfico, ¿sí? Entonces, en general esto uno lo hace, yo lo voy haciendo en distintas líneas, les repito, pero esto uno lo hace en la primera línea, ¿no? O sea, trata de poner la mayor cantidad que puede de información y luego sí vamos utilizando funciones de segundo nivel. Bueno, argumentos de plot, entonces habíamos dicho que ilab nos va a dar el nombre del eje de ordenadas, el eje Y. En este caso entonces el nombre se pone entre comillas y vamos a ponerle población, o vamos a ponerle mejor número de habitantes. Ok. Y perdón.
ahí cerramos, y en el eje X, XLab, le vamos a poner superficie y entre paréntesis kilómetros cuadrados, y cerramos. Hay una manera de poner como superíndice el 2. Nosotros por ahora lo vamos a poner como un sombrerito. Vamos a ver más tarde cómo se introducen fórmulas, pero muy brevemente, ¿verdad? No es el objetivo dilatar demasiado este video. Y el título principal se pone como, con el argumento, perdón, main. Entonces en main podemos poner población por departamento Chubut, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí nos queda entonces, nos va a quedar el plot, ¿sí? Con los títulos corregidos. Entonces vamos a abrir nuevamente el plot anterior. ¿Está bien? Que lo tenemos aquí. Mejor dicho, no lo abrimos, lo restauramos, ¿verdad? Porque estaba minimizado. Y vamos a correr ahora esta nueva línea con los títulos corregidos. Y vamos a ver qué pasa. Presten atención a lo que va a pasar en el plot. Tiramos. Y ahí se dan cuenta lo que pasó. Se modificó el plot, pero no es que se modificó, sino que directamente el contenido anterior reemplazó al el contenido nuevo reemplazó al contenido anterior, porque no abrimos una nueva ventana gráfica, sino que utilizamos la misma. ¿Cómo podemos evitar esto si en el caso de que queramos mantener dos ventanas gráficas abiertas? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a cerrar esta y voy a repetir el paso, pero haciendo que las dos ventanas me queden abiertas. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de correr este otro plot, el nuevo, vamos a pedirle que abra una nueva Windows. Entonces, corremos el viejo plot, lo dejamos acá, y ahora, antes de correr el plot nuevo, le pedimos que abra una nueva ventana gráfica. Y ahora sí, corremos el plot nuevo. Lo tiramos y ahora vamos a tener que buscarlo aquí, pero si se fijan, ven, me quedaron las dos ventanas gráficas abiertas. Una cosa bastante molesta que suele ocurrir es esto. Vieron que al seleccionar algo en la consola empiezan a superponerse las ventanas, se pierden los plots, y muchas veces uno lo que quiere es que el plot siempre esté visible. Entonces hay una forma de hacerlo, que es simplemente decirle que mantenga la ventana gráfica siempre por encima de las demás ventanas. Y eso es ay, se me fue, perdón, bring to top con el argumento stay igual true. Vamos a seleccionar. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que va a pasar. Vamos a cerrar todo de vuelta y vamos a correrlo para que ustedes vean. Si yo digo eso, perdón, entonces tengo que correr el plot primero. ¿Vieron lo que me dijo el error? Dice, error en bring to top está igual, solo puede abrir dispositivo de ventana al frente. Entonces, como no había ninguna ventana abierta,
me dio error, obviamente. Entonces lo que tengo que hacer es al revés de lo que hice. Corro primero la ventana gráfica y luego corro el Bring to Top. Y fíjense cómo esta ventana se me va a superponer inmediatamente a la ventana de el Notepad. Corro esto, ¿se dan cuenta? Entonces lo que hizo fue traerme la ventana del dispositivo adelante. Y fíjense que ahora, por más que seleccione acá y la ponga en el medio y seleccione la consola y demás, siempre me queda por delante, ¿sí? Si es lo que quiero, por supuesto. Por ahí no me conviene porque me resulta molesto. Pero en este caso particular, que necesito mostrarles lo que va pasando con los gráficos, obviamente es necesario, ¿no? Entonces ahora corremos el Windows, abre, y fíjense que bueno, ahora me tengo que meter acá, vuelvo a correr plot, y bueno, se me volvió a esconder porque cada ventana gráfica necesita el Bring to Top, pero de todas formas ya esta por lo menos la pude mantener adelante. Bien, entonces esa es la manera de abrir dos ventanas gráficas, ¿sí? Y que no se me reemplace el contenido de la anterior. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta que ya no la necesitamos, nos vamos a quedar con esta y la vamos a dejar abierta, o sea, vamos a correr esto, lo vamos a poner aquí y vamos a aclarar que esto para mantener al frente la ventana gráfica. Perfecto. Acá me faltó poner que abrimos nueva ventana gráfica o un nuevo dispositivo y guardamos. Ok, entonces corremos un Bring to Top para que este gráfico nos quede adelante, y lo que vamos a hacer ahora es agregarle los puntos del año 2001 para ver, ¿sí?, para cada uno de estas superficies, que va a ser la misma, cuál es la variación, ¿sí?, entre un año y otro. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer entonces, ahora que ya tenemos el plot, lo vamos a hacer con una función de segundo nivel. Y esa función es la función points. Y la función points, vamos a verla rápidamente con la ayuda. Bueno, ahora nos queda molesto esto. Fíjense, la función points tiene de vuelta x y null. X son las coordenadas del plot. ¿Está bien? Y el tipo de ese carácter indicando el tipo de plotting. O sea, básicamente es lo mismo que los mismos argumentos que el plot. Y después tiene una serie de argumentos, PSH, col, sex, LW, que ya vamos a ver qué son, que también son los que están especificados en la función par. Por ahora vamos a ver esta parte que es el argumento PSH. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos agregar los puntos de 2001, pero obviamente vamos a querer diferenciarlos de 2010. Si utilizamos el mismo punto, que es básicamente el circulito vacío, no vamos a poder diferenciar cuál era el punto de 2001 y 2010. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de punto, ¿sí?, para que los de 2001 sean diferentes. Bueno, vamos por ejemplo a ponerle el número 16, que es un punto lleno. Y de esa manera un punto sólido se va a diferenciar bien del otro y vamos a saber cuál es cuál. Perfecto. Volvemos. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que con plot, pero vamos a usar points. Y los argumentos van a ser
parecidos. Obviamente ya el plot, ¿sí? La primera mano de pintura ya tiene los nombres de los ejes y el nombre del principal del gráfico, por lo tanto no necesitamos especificarlo de vuelta. Con point solamente vamos a especificarle los nuevos puntos que quiero que me aparezcan. En este caso entonces le vamos a agregar los de 2001. Entonces cambiamos acá, ¿sí? Datos población 2001, le volvemos a sacar las dos filas primeras y le vamos a cambiar el tipo de punto PCH al número 16. ¿Sí? Entonces vamos a dejar arriba el plot, ¿sí? Y vamos a ver al correr points cómo se nos agregan los puntos, ¿sí? Tiramos a la consola y ahí tenemos, ¿sí?, agregados los puntos en negro del año 2001. Fíjense que acá de primera mano parece que la población ha crecido más en los departamentos que más población tenían, ¿verdad? En cambio en las que menos población tienen se ven los puntos solapados, así que quiere decir que no ha habido muchos cambios. Bueno, entonces así podemos agregar puntos a nuestro plot inicial y ahí ya le dimos una segunda mano, ¿verdad?, de pintura a nuestro primer plot. Vamos a hacer una cosa, vamos a ilustrar rápidamente qué pasa si quisiéramos correr points, ¿sí?, sin tener abierto el plot. Así que vamos a cerrar plot, después lo corremos de vuelta, pero lo vamos a cerrar y vamos a correr points solamente y veamos qué dice el R. ¿Ven? Error en plot. El plot new, que es la función que abre un nuevo plot, no ha sido llamada todavía. Por lo tanto, ¿sí?, no me grafica nada, porque necesito tener un plot ya incorporado en la ventana gráfica para poder graficar puntos encima. ¿Está bien? Bien, otro argumento importante que podemos cambiar acá es el color de los símbolos. En este caso me graficó el símbolo negro, pero yo podría tranquilamente cambiarlo de color. Entonces vamos a ver cuál es el argumento. El argumento es col. Vamos a sacar algo que se hace muy largo. El argumento es col y hay diferentes maneras de llamarlos. La manera que uno por ahí les puede recomendar, porque tiene más variedad, es llamar a la función colors. ¿Está bien? Vamos a ver qué es la función colors. Rápidamente. Fíjense, colors está en el paquete grDevices. Dice retorna los nombres de los colores en los que R conoce. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No es de mucha ayuda la ayuda en este caso, pero ¿qué pasa si uno corre colors? Fíjense, le da un enorme vector de caracteres, ¿sí?, de longitud 657 con nombres de diferentes colores, ¿sí? Enorme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podríamos elegir para ese carácter, de ese puntito para esos puntos del año 2001, cualquiera de estos infinitos número de colores. E incluso hay formas de que uno pueda setear los colores a su gusto, ¿verdad? Entonces, por suerte, existe un color chart, que es este que les vamos a dejar luego cargados en la plataforma,
que está organizado de dos maneras. Estos son los 657 colores, ¿verdad? Que especifica la función colors, y dentro de cada color tenemos el número. Entonces, si no sabemos cuál es el nombre del color, que obviamente con tanta cantidad no lo vamos a saber, le podemos especificar el número, ¿sí? Entonces, supongamos que queremos ponerle este azul, el azul 461. Entonces vamos a Colors y se especifica de esta manera. Abrimos y cerramos paréntesis y acá le vamos a especificar entre corchetes el color 461. Esa es una forma. Otra forma sería buscar el 461, ¿sí? Y ver qué nombre tiene. Pero eso también está en el color chart. Fíjense que la otra forma de organizarlo es acá está, bueno, está organizado por valor, saturación y por el matiz. O sea, arranca del negro, bueno, y va pasando por diferentes matices e intensidades de esos matices. Y acá está organizado por número, pero además fíjense qué útil que tiene el nombre del color también. Entonces el 461 nuestro se llama, perdón que lo paso rápido, pero es infinita esta tabla. El 461 se llama Medium Blue, o sea que en lugar de Colors, paréntesis, 461, uno podría ponerle Col igual Medium Blue entre comillas. Bueno, ya lo hicimos de esa manera, así que vamos a ver si funciona. Vuelvo a correr el plot. Y le agrego los points, pero ahora con el color especificado. Y ahí ven que tengo los nuevos puntos, pero con el colorcito que yo le especifiqué. También hay una manera de seleccionar colores que uno utiliza habitualmente. Uno puede tener preferencia hacia algún matiz o hacia algún rango de colores que le gusta como contrasta, y eso se puede especificar en la función palette. ¿Qué pasa con palette? Fíjense, corremos palette y tiene 8 colores que vienen por default. Negro, rojo, verde 3, azul, cian, magenta, amarillo y gris. Estos colores están, digamos, son parte de esta carta gigante de colores, y uno las puede cambiar también como quiera. O sea, uno puede especificar los colores de la palette simplemente poniendo cuáles quiere como argumento aquí. Pero bueno, no lo vamos a hacer aquí porque realmente no es muy se nos va a ir mucho el tiempo. Pero básicamente lo que logramos hacer es, por ejemplo, si en lugar de especificar todo esto queremos poner un color de la palette, lo único que tenemos que hacer es col y ponemos el número que corresponde a la paleta. Por ejemplo, el verde 3. Si quisiéramos el verde 3, le ponemos 1, 2, 3, col 3. A ver, teníamos el plot abierto. Fíjense, vamos a tirarle los puntos por encima de los azules. ¿Ven? Y ahí grafica el verde 3, que es un color de la paleta. Entonces, hay dos maneras. Uno puede especificar el color con la función colors, fijándose cuál es el que le gusta, o si tiene una paleta definida, le pone directamente el número de color de esa paleta, que contiene 8 colores. Bueno, son pequeños detalles que eso se los dejamos a ustedes para que vayan explorando. Ya se imaginarán que para ver cómo se hace eso tienen que entrar a la ayuda de palette, ir probando y demás. Bueno, acá una cosa que yo no tendría que haber hecho es ir borrando los argumentos anteriores para que les vaya quedando todo. Así que brevemente lo que voy a hacer es restaurar
la opción de colores anteriores, que era Colors. Habíamos elegido 461 eventualmente. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora otra función de segundo nivel sumamente útil, que es una función que nos permite agregarle una leyenda, ¿sí?, al gráfico. Una leyenda que nos va a permitir identificar los puntos blancos de los verdes, o sea, 2010 contra 2001. Y esa función es la función, vamos a agregarla aquí abajo así seguimos el orden, la función legend. Vamos a ver qué es legend. De vuelta, una función que está en graphics, tiene 1.000.000 de argumentos, ¿sí?, porque se puede hacer básicamente cualquier cosa, pero lo que nos interesa es un cuadrito que tenga un puntito blanco y un puntito verde, y al lado del puntito que diga 2010 y 2001, ¿verdad? Entonces, fíjense, las coordenadas X e Y son las coordenadas para ubicar a la leyenda, o sea, que usadas para posicionar la leyenda. Luego, el argumento legend es un carácter o una expresión de longitud mayor o igual a 1 que aparecerá en la leyenda. Es decir, vamos a tener que crear un vector de carácter, ¿sí?, de longitud 2 que tenga exactamente lo que queremos que diga, o sea, 2010 y 2001. Bueno, fill es si queremos que... bueno, si queremos que tenga colores, el color de los... y este es el importante, el color de los puntos o líneas que aparecerán en la leyenda. Entonces, fíjense, lo que tenemos es XY, que es la posición de la leyenda, que se lo vamos a tener que dar. Después tenemos la leyenda per se, el vector de longitud 2, los colores de los puntos, y por acá abajo está el PCH, es decir, vamos a tener que usar los mismos tipos de puntos que utilizamos en plot y en points, ¿sí? Y de esa manera nos va a graficar la leyenda en la posición que nosotros le digamos. Vamos a probar legend. Entonces, lo primero es posición X. Por ejemplo, podemos ubicarla, voy a darle un bring to tops igual true, ahí. Lo primero que vamos a hacer es ver dónde la vamos a ubicar. Y bueno, por ejemplo, probemos si la podemos ubicar más o menos en esta posición, es decir, en unos 15.000 de Y y vamos a suponer 17.000 de X. Estamos bien, ¿no? Entonces, esa va a ser la posición de la leyenda. Luego, lo que quiero que diga, dijimos, un vector de caracteres que me indique a qué año pertenece. Vamos a ordenarlo por año. Vamos a decirle 2001 y 2010. Entre comillas. Eso entonces son... ¿sí? Es la leyenda en sí. Después, los PCH. Los PCH se tienen que corresponder, obviamente, con el orden en que puse las leyendas, ¿sí? A ver, en plot habíamos graficado primero 2010 y en points, ¿sí?, habíamos graficado 2001. Pero fíjense que ahora los estoy cambiando. Por lo tanto, para PCH, primero voy a tener que decirle que el primer tipo de punto sea 16, que es el que usé en points para 2001. Y el segundo tipo de punto va a tener que ser el 1, que es el que, digamos, por default, es el valor que grafica plot.
Entonces, de esa manera me va a verificar los puntos en orden. Y por último, los colores. Lo mismo, los colores. Bueno, ahora me quedaron en verde, así que vamos a usar ese color. Fíjense, vector de color, vector numérico, en donde el primer color es white, o sea, era el 1. Y el segundo color, perdón, al revés, era el 3 porque es green, y el otro era white, no era el 1, disculpen, Vamos a ver de vuelta la palette. Bueno, voy a tener que buscarlo. Vamos a la carta. Bueno, ahora el gráfico molesta. Entonces, el white lo vamos a buscar acá. Perdón. Saturación. Está bien, era el Colors 1. Bueno, claro, me confundí, no era el de la palette, sino el del Colors 1. Ok. Entonces, 3 y vamos a ponerle acá Colors 1. Creo que quedó perfecto. Entonces, vamos de vuelta a dejar el plot encima y vamos a correr Legend a ver qué pasa. Muy bien, nos graficó la leyenda donde quiso, pero fíjense que tenemos en principio el cuadrito con los valores de leyenda que le pedimos y los puntos también que le pedimos. Gráfico. Bueno, ok. Acá tengo un pequeño problemita porque no le hizo el borde, o sea, le pedí blanco, pero el punto en realidad no es blanco, sino que tiene el borde negro. ¿Sí? Y como el tipo de punto es 1, es decir, es vacío, en realidad hay que ponerle que sea color negro, o sea 1. Estaba en lo cierto. Por eso es que no me aparece un punto acá al lado de 2010. Y después en I, en realidad me quedé corto porque no era 17.000 sino que era 170.000. Probemos ahora. Vamos a tirarlo a la consola y seguramente me está faltando algo. Cerrar un paréntesis, ¿se dan cuenta? Me pone más allí y eso es porque, claro, me falta cerrar un paréntesis acá. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a darle escape en la consola y vamos a correrlo de vuelta. Otra vez, qué manera de cometer errores. X es 17.000, estaba bien, pero Y era 150.000, era al revés. Ahora sí me gustó. Bien, esta leyenda, ¿qué pasó? Y bueno, como yo lo corrí de vuelta, esta leyenda no me la sacó. Porque ¿qué va haciendo? Va metiendo manos de pintura, ¿sí? Entonces, lo que yo no lo borro, la mano que yo no borro va quedando. Entonces, al haber cometido este error, ¿qué tengo que hacer ahora? Y voy a tener que correr de vuelta todo el script para que esto desaparezca de acá. Entonces cierro y voy de vuelta. Voy con plot, ¿sí? Voy con, vamos a poner el points verde y vamos a ir con la legend verde. Y de esa manera tenemos la leyenda, ¿sí? De especificando los puntos que son diferentes, los colores, digamos, de los puntos que son diferentes años. Bueno, como verán, con todos los errores que he ido cometiendo en este video,
También queda ilustrado que el proceso de gráfico o de graficación, digamos, requiere tiempo, requiere estar atento, especificar bien los parámetros y, digamos, no es un proceso sencillo per se, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, pero como ya se imaginarán por todo lo que hemos ido haciendo, las posibilidades que brinda R son infinitas, porque por cada una de estas funciones que hemos usado, en realidad tenemos un montón de argumentos posibles que modifican absolutamente la forma el formato de este gráfico. Entonces, R es muy versátil, pero bueno, requiere un tiempo digamos, de escritura del script y de atención que requiere de paciencia, ¿no? Y hay que ir probando, uno se equivoca, sigue, borra, cierra, vuelve a abrir y demás, pero va logrando un producto, digamos, siempre termina logrando el producto que uno necesita, un producto que a uno le satisface. Y obviamente esto que tenemos aquí no es lo último que vamos a hacer, ¿no? Vamos a seguir agregando cosas. Pero bueno, el mensaje básicamente es ese. Paciencia, hay que ir probando. Y recuerden que si ustedes logran con tiempo y paciencia un tipo de gráfico que les gusta mucho, ¿sí? Que les satisface, les queda escrito el script. Y ese script después lo pueden reciclar para graficar datos nuevos, lo cual es bastante más complicado de hacer con, por ejemplo, si uno utiliza una planilla de cálculo, utiliza Excel para graficar. Cada vez que uno hace un gráfico nuevo, obtener exactamente el mismo formato que uno anterior, hay que modificar todo de vuelta o copiar y pegar y cambiar los datos, hay que hacer una serie de artilugios que con R eso no pasa. Uno simplemente obtiene un tipo de gráfico con todos los parámetros bien estipulados y lo único que hace es recicla el script poniendo, especificándole, digamos, las variables nuevas, y le queda un gráfico hermoso como el anterior con los datos nuevos.